Ok. Vamos a esperar unos segundos más. Estamos ya en transmisión, en vivo. Okay. Un saludo muy especial para todos y todas en este momento. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros, acompañarnos en el programa Problemas Técnico. Hoy tenemos el gustazo enorme de tener a José Francisco Cali Tzay, maya cachiquel y relator especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. El 1 de mayo del año 2020 asumió el cargo por un periodo de 3 años en medio de la pandemia. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, estimado José Francisco, acá pues es su casa y bienvenido a Prensa Comunitaria. Muchísimas gracias, Carlos Ernesto, Matías Chivey, Bonojer, Xcajekche, Bonojer de Winajin y Bashahri, un programa de Janilan y Kikori Nuanima, Matías, Janilan y Matías Chivey. Bueno, es un gusto de estar con ustedes, Carlos Ernesto, y bueno, vamos a conversar algo sobre el trabajo que estoy haciendo y que debo de hacer en este periodo de 3 años. Chihunelebla kakomon la ekchini que talimanchak salijunjun chinajek sai sutamli tenamita kakakino tajenat saiseles cholep chihunela kakomon salijonal anascoan. Vamos a hablar un tema bastante importante, la situación de los pueblos indígenas y la violación a los derechos ante la COVID-19. Y creo que este es un tema bastante importante para todos nosotros, los pueblos originarios, y especialmente pues los que acaban de sintonizarnos. Déjeme contarle que estamos con José Francisco Cali Tzay, maya cachiquel y relator especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. El 1 de mayo de 2020 asumió el cargo por un periodo de 3 años en medio de la pandemia. Entonces vamos a iniciar con las preguntas y una de ellas es, en vista al contexto mundial, ¿cuáles fueron los primeros retos que debió enfrentar? ¿Y cuáles son los desafíos a futuro que usted se ha propuesto en el marco de esta pandemia? Bueno, Carlos Ernesto, uno de los primeros desafíos fueron personales, esencialmente por el hecho de que para el mandato de relator especial tenía que renunciar a un puesto que tenía dentro del Estado, y este puesto era en el exterior de Guatemala. Al renunciar al puesto tenía que viajar a Guatemala o a cualquier otra parte del mundo donde fuese ser mi sede. Sin embargo, me enfrento con la situación de que estaban cerradas las fronteras, no habían vuelos. Mi regreso a Guatemala fue una odisea, pero finalmente se hizo el regreso a Guatemala. Cumplí con mi cuarentena después de estar fuera, venir a hacer la cuarentena aquí en Guatemala. Bueno, pero fue una cuestión bastante importante. Pero eso es en el sentido personal. Ya dentro del mandato creo de que una de las cuestiones primeras es de que había que hacer un reajuste esencial al programa de trabajo, a los planes de trabajo esencialmente y la forma de hacer el trabajo. En el pasado, hasta inclusive 2 días antes de que se iniciara la pandemia a nivel mundial, mi antecesora, la señora Vicky Tauli Corpus, estaba realizando una visita oficial a Dinamarca y a sus territorios autónomos. Me refiero a Groenlandia, donde viven los Inuit. Se tuvo que suspender la visita que tengo que continuar y tengo que finalizar cuando estén las condiciones de viaje. Entonces, la situación es de que se tuvo que suspender casi todos los planes de trabajo. Pensamos de que a partir de la pandemia no se iba a poder desarrollar el trabajo del relator especial y que iba a ser un poco más difícil la cuestión de la comunicación con los pueblos indígenas. Permíteme decirte, Carlos Ernesto, de que esta forma de comunicación
es la que ha hecho de que el trabajo del relator sea un poquito más amplia. Inclusive ahora casi no tengo privacidad porque me pueden localizar no solo de 8 a 5 de la tarde, sino que las 24 horas del día están tratando de comunicarse conmigo a través de esta vía, precisamente después de estar aquí gustosamente en tu programa. Tengo ya unas conferencias con Asia que terminan hasta las 12 de la medianoche del día de hoy. Y ya, si no mal recuerdo, el día de mañana a las 6 de la mañana tengo ya otras conferencias mismas también en Asia. Y bueno, el programa ahorita se ha estado reajustando, principalmente el mes de agosto es un mes bastante ocupado por el hecho de que el 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y se está celebrando a partir de estas plataformas o de las diferentes plataformas existentes en el mundo en este momento a través de la cuestión electrónica y ¿cómo se llama? Y quiero aprovechar la oportunidad para saludar a mis hermanos y a mis hermanas indígenas mayas, ¿cómo se llama? Garífunas, xincas, y por supuesto a todos los pueblos indígenas que tienen oportunidad de escuchar el programa por esta plataforma virtual o por la plataforma virtual de ¿cómo se llama? De Facebook Live, que creo que son plataformas que llegan a todos lados y quiero aprovecharlo para desearles dentro de esta problemática que se está viviendo, fuerza, sabiduría y seguir con la lucha para el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas este 9 de agosto, que creo que es una situación diferente, pero que para nuestras realidades no está cambiando absolutamente nada, sino que las está empeorando. Y creo que el COVID-19 lo único que vino a hacer fue venir a quitar el velo que cubría las realidades que estaban viviendo los pueblos indígenas. Podemos conversar sobre esto, Carlos Ernesto, por supuesto, y muchos elementos más. Muchas gracias por esa... Muchísimas gracias. Vamos a darle la bienvenida una vez más a todos y todas quienes están en este momento sintonizándonos. Gracias por estar acompañándonos a través de Prensa Comunitaria. Prensa Comunitaria. La otra pregunta es, ¿cuál es la situación que enfrentan los pueblos indígenas en Abya con esta pandemia? Bueno, hay diferentes cuestiones. En Abya Yala, las políticas de los pueblos indígenas han sido el autoaislamiento, principalmente en aquellas regiones donde los pueblos indígenas todavía mantienen el control de sus tierras y territorios y que tienen un tipo de autonomía y pueden practicar su libre determinación. Que valga la aclaración en este momento, porque cuando uno habla de libre determinación, los estados como que les cayera un elemento que les provoca alergia. Sin embargo, la libre determinación de los pueblos indígenas misma que se puede practicar como una de las formas, la autonomía que se mantiene en muchos lugares, como por ejemplo en Panamá, las comarcas indígenas que han sido reconocidas desde el principio del siglo pasado. Creo de que es una forma de libre determinación. Ellos allá decidieron tomar sus propias medidas de seguridad, de salud, y lo han logrado. Hubo una de las comarcas que dijo, bueno, ya el COVID pasó, abrió llamémosle sus fronteras comarcales, inmediatamente se contaminaron y empezaron el contagio del COVID-19 de una forma acelerada, en la cual muchos de sus dirigentes, tuvieron que ser hospitalizados. Algunos de ellos inclusive murieron. Entonces lo que demostró realmente es de que los pueblos indígenas, cuando tienen control de sus territorios, pueden mantenerse de esta forma. La otra situación también es de que los pueblos indígenas pudieron demostrar de que al estar con sus propios medios, pueden ellos también asegurarse su alimento, o lo que ahora en Naciones Unidas se le está dando el nombre de seguridad alimentaria. Esto lo han demostrado y han demostrado de que no solo son capaces de
de producir su propia comida, sino de compartir la comida que ellos producen con otras comunidades indígenas o con otras comunidades que no son indígenas. Han sido los casos de México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, para mencionar algunos estados de Abya Yala. Entonces yo creo que eso es a partir de los pueblos indígenas. Además de eso, los pueblos indígenas han sabido también utilizar su conocimiento ancestral de la medicina y han sabido inclusive combatir el COVID-19 desde la aplicación de esa medicina tradicional. Pero esencialmente hay una situación en la cual ellos inclusive los testimonios que a mí me hicieron llegar, dicen: la principal medicina es nunca abandonar a un enfermo con COVID-19. Tomando las medidas de salud, por supuesto, pero el enfermo o la enferma tiene que sentir la solidaridad de su comunidad, porque la enfermedad está matando esencialmente por la soledad. Es una situación que las mismas comunidades de los pueblos indígenas han dado a conocer, y creo de que es algo que también algunos médicos en Estados Unidos han dicho, de que realmente el COVID-19 no está matando a la gente, sino es el abandono y la soledad de los enfermos del COVID-19. De parte de los estados, yo podría contar con las manos, no creo que pasarían de los dedos de las dos manos de los estados que han lanzado políticas para enfrentar el COVID-19 en las comunidades de los pueblos indígenas. Sin embargo, creo que todavía tiene un error original, podríamos decir, por el hecho de que los estados están acostumbrados a no tomar en cuenta a los pueblos indígenas en la elaboración y en la implementación de las políticas que vayan a afectarlos o vayan a beneficiarlos. El convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas claramente lo establecen, de que cualquier medida legislativa o políticas que vayan a afectar o vayan a beneficiar a los pueblos indígenas, tiene que haber participación y tiene que haber consulta con los pueblos indígenas antes de su elaboración, no después, porque después ya no es consulta, es simple y sencillamente información la que se le está dando a los pueblos indígenas. Las medidas pueden ser muy positivas, las medidas pueden felicitarse. Sin embargo, creo de que vuelvo a reiterar la cuestión de que a los estados hay que recordarles que cualquier política que vaya a afectar o vaya a beneficiar a los pueblos indígenas tiene que ser consultada con ellos. Muchísimas gracias. Hay mucho de qué hablar. La verdad, el tiempo acá también como es bastante corto, pero tenemos este privilegio de tenerlo acá con nosotros. Y vamos con la siguiente pregunta. Sobre las condiciones de acceso a los sistemas de salud y a los servicios básicos como el agua, ¿en qué condiciones se encuentran los pueblos indígenas en Abya Yala? Es una situación bastante difícil. Primero porque no solamente el COVID viene a demostrar esa indiferencia que han tenido los estados para los pueblos indígenas, el abandono histórico que se ha tenido, y esto viene también a demostrar la cuestión de la capacidad que tiene el Estado de darle esa atención médica y los servicios de salud a los pueblos indígenas. Creo de que la situación se hace mucho más grave con la problemática mundial que se está viviendo en este momento, porque si bien es cierto, son los pueblos indígenas los que están siendo afectados esencialmente en Abya Yala, la pandemia está afectando a la población en general, pero como dicen de que tal vez utilizando los dichos de los abuelos, al perro más flaco se le pegan las pulgas. Yo creo que esta situación viene a comprobar de que realmente los más pobres entre los pobres son los más afectados por una pandemia como la que es el COVID-19. En ese sentido, puedo decir de que la atención médica históricamente ha sido uno de los pilares fundamentales donde se basa la cuestión de la práctica de la discriminación racial de los estados.
Y por eso es de que en este momento no hay una atención adecuada hacia los pueblos indígenas. Otra situación es de que todavía los estados se niegan a desagregar los datos estadísticos de, ¿cómo se llama?, de la población que está siendo afectada por el COVID-19. Y en ese sentido, lo único que podemos hacer es contar con las estadísticas que los mismos pueblos indígenas han estado produciendo, y es en ese sentido que también en esa situación hay una situación de injusticia en el sentido de que como es una enfermedad generalizada, no hay que darle prioridad a los pueblos indígenas. Esto lo que hace es vuelve a reproducir los patrones de racismo y discriminación racial en contra de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Para todos aquellos quienes acaban de sintonizarnos, pues estamos conversando en este momento con José Francisco Calitzay Mayacachiquel, el relator especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. Gracias, muchas gracias a todos y todas quienes están en este momento sintonizándonos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué acciones implementan los pueblos indígenas durante este tipo de confinamientos? ¿Estas acciones son a partir de conocimientos ancestrales? En muchas partes de Abya Yala sí lo están haciendo a partir de sus conocimientos ancestrales. Bueno, no es que en algunos, en todos donde los pueblos indígenas han tomado las acciones, es a partir de sus conocimientos ancestrales. El autoconfinamiento. Acordémonos de que los pueblos indígenas siempre se nos ha obligado a confinarnos, ya sea por salud, ya sea por seguridad, ya sea por política, ya sea por cualquier otra cuestión, casi siempre se nos confina. Entonces, de una u otra forma, los pueblos indígenas que han sabido históricamente en estos 500 años podríamos decir, de colonialismo, han sabido adaptarse a las condiciones de vida que se da. Y esta es una nueva forma de confinamiento que se está dando en este momento. Y las medidas que han tomado los pueblos indígenas vienen a partir de ese conocimiento ancestral. La práctica de la medicina indígena, mal llamada en este momento medicina tradicional o medicina alternativa, que se atreven muchos a decirlo, en lugar de ver de que la medicina alternativa es la medicina química que nos han impuesto en las comunidades. El conocimiento de esas medicinas es lo que ha hecho también que muchas comunidades no salgan afectadas. Por supuesto, cuando ya el COVID-19 ha afectado a una persona y está en sus últimas etapas, la medicina natural o la medicina indígena, es casi imposible de que vaya a curar a una persona como tal por el hecho de que ya afectó esencialmente todos los órganos de la persona. Y acordémonos que la medicina indígena es una medicina preventiva. Entonces, es a partir de esto de que lo que la medicina indígena está o los médicos indígenas están recomendando es de que aunque uno no esté enfermo, empiece ya a tomar la medicina indígena para prevenir cualquier tipo de, como se llama, de enfermedad que dé pie a que uno se pueda contaminar al COVID-19. Las medidas de seguridad, el autoconfinamiento, inclusive la misma cuestión de que se le está pidiendo a las personas de que no salgan. El problema en este momento es de que los pueblos indígenas en muchos casos no tienen la información adecuada de lo que realmente es el COVID-19. Y lo que ha generado es una paranoia del, ¿cómo se llama?, de la enfermedad, y lo que hace es inmovilización y dependencia de los sistemas de salud precarios, que muchas veces en lugar de ayudar lo que hace es afectar más a las comunidades indígenas. Entonces, sí, hay medidas que se están implementando y todo es a partir del conocimiento ancestral de los pueblos indígenas. Muchas gracias. ¿Por qué es importante garantizar que la información sobre la pandemia se traslade en los idiomas originarios de los pueblos? ¿Y cuáles deberían ser los canales más efectivos para comunicarlos? ¿Por qué? Porque
acordémonos de que casi, bueno, hay muchos lugares que casi el 99% solamente habla el idioma indígena. En el caso de Guatemala ya hay un gran porcentaje que es bilingüe o trilingüe. Sin embargo, las personas que están siendo más afectadas de una forma y con un impacto más grande son las personas de tercera edad o los niños. Y acordémonos que son las personas de tercera edad las que hablan, y los niños que viven dentro del seno familiar son los que hablan el idioma. Eso es de que es importante de que la información llegue en los idiomas indígenas, pero no simple y sencillamente traducidos, porque el problema es de que se traduce literalmente. Entonces, en lugar de llevar la información adecuada, lleva desinformación. Entonces, hay que hacer una interpretación de lo que es realmente el COVID-19. Pero los medios, los mejores medios, yo pienso que los mejores medios son este medio, esta plataforma. Sin embargo, hay muchas comunidades donde no hay acceso al Internet. Entonces hay que buscar nuevas formas o las formas tradicionales, ya sea por medio de radios comunitarias o por radios nacionales en las cuales se puede grabar el audio. Acordémonos que muchas veces la única forma de comunicación que tienen o de recibir comunicación que tienen las comunidades indígenas es un radio transmisor. Entonces, es como se llama, los mensajes tendrían que ser de forma oral, pero en los idiomas indígenas. Es incomún di cuanquesta cachi Rabinquil y Cangeli Yocos Beresinquilena Juan Sacal Joaquín, la José Francisco Cali, Chiatinacuquín, Junca Comona Ralchoch, Maya Cachiquel, Sacachol, Juan Zacachán, Saliconala Juan, Ocana, Yocoche, Atinac, Yocoche de. ¿Cuál es la situación de las mujeres indígenas y de la niñez durante el confinamiento por la pandemia? En general podría decir de que es la misma situación. Me refiero en general a la población indígena. Sin embargo, la información del estudio elaborado por este relator con respecto al impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas ha empezado a demostrar de que la violencia intrafamiliar se ha elevado, han aumentado los casos de violencia intrafamiliar, de abuso a los niños, tanto violencia física como en muchos casos de violencia sexual. Esto lo que hace es tener una preocupación bastante grande con respecto a esta situación. Entonces, el COVID-19 no solamente viene a afectar, digamos, a la población en general por la enfermedad, sino por otras cuestiones sociales que se están dando, y esto se está dando principalmente en las poblaciones indígenas urbanas. Entonces, por ejemplo, yo no vivo en el área rural, pero vivo en el interior. Y en el interior tenemos todavía posibilidades de tener patios más grandes o la casa en terrenos donde tenemos cultivos de maíz o tenemos frutales. Entonces, nosotros tenemos un poquito más de libertad de salir hacia el campo. Lo que hace que el confinamiento, cuando se hace necesario, no sea tan duro como la vida ¿cómo se llama?, de los indígenas en las ciudades. Esta es una enfermedad social que se está dando y que creo que lo tenemos que enfrentar en ambas perspectivas. Lo tenemos que enfrentar desde la perspectiva social en general, pero desde el punto de vista indígena también, de que son cuestiones de que no se habían dado con anterioridad y que se están profundizando ahora y se están convirtiendo ya casi en ¿cómo se llama?, en prácticas de la vida diaria de los pueblos indígenas, y eso hay que empezar a combatir a partir de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Muchas gracias. En algunos países como Brasil se ha presentado denuncias contra el gobierno por actos de genocidio contra los pueblos de la Amazonía, que no están recibiendo atención médica durante la pandemia. ¿Qué papel desempeñará en estos casos como relator para pueblos indígenas? Bueno, las denuncias se han recibido y se han hecho investigaciones. Esencialmente, lo preocupante en este sentido es de que es en respuesta a la petición de las empresas transnacionales, especialmente extractivas, y que no es solamente una situación de Brasil, es una situación generalizada
en todo el continente de Abya Yala, donde son las empresas extractivas las que se están llevando, inclusive trabajadores que no son de las comunidades y que son los que están llevando la infección o el contagio del COVID-19 a las comunidades indígenas. En ese sentido, quisiera mencionar también de que una de las medidas que le están solicitando a la población, que yo creo que es correcta, sin embargo, hay necesidad de ver cuáles son las condiciones en que se están viviendo, como por ejemplo, el lavado constante de las manos y el jabón. Cuando en algunas comunidades el acceso al agua es una situación casi imposible, agravado a partir también de que hay muchas empresas agrícolas transnacionales que han secuestrado el agua de las comunidades y se las han llevado para el cultivo de sus productos. Y también las empresas extractivas que han desviado los ríos, han desviado las fuentes de agua para lavar los minerales o enfriar la maquinaria que está extrayendo estos minerales. La política en el Brasil, o qué es el papel que va a jugar el relator con respecto a esto, hay una iniciativa de parte de la comisionada y relatora de pueblos indígenas del sistema americano, que conjuntamente con este relator está llevando a cabo la consulta, lo que le hemos denominado la Pan-Amazonía, en el sentido de empezar a hacer un estudio con respecto a qué es lo que realmente está pasando en la Amazonía, porque si no mal recuerdo, son 8 estados los que tienen selva amazónica. Y a partir de eso es ver cómo estos estados están impulsando una política de protección y de combate al COVID-19 para que pueblos en inicio de contacto inicial o en aislamiento, voluntario, no sean afectados por el hecho de que si son contagiados estos pueblos, corren el peligro de realmente desaparecer. Y acordémonos de que cuando un pueblo desaparece sabiduría, desaparece conocimiento, desaparece cultura, desaparece todo. No vamos a saber exactamente quiénes son, sino que vamos a depender nuevamente de los arqueólogos y de los antropólogos para que nos cuenten quiénes vivían, cómo vivían y quiénes eran los que vivían en estas áreas donde existen pueblos indígenas no contactados. ¿Considera que las demandas y acciones históricas por territorios y recursos naturales se pueden agravar a partir de la pandemia? Yo creo que sí, y es uno de los temores que este relator ha expresado en varias oportunidades, tanto en comunicaciones oficiales como en comunicaciones en conferencias, y es de que hay muchos estados que creen de que la emergencia del COVID-19 les da carta blanca para hacer lo que los estados quieren hacer, y las empresas transnacionales también. Yo he estado diciendo, como vuelvo a reiterar, en documentos oficiales como en conferencias, de que el COVID-19 o la emergencia del COVID-19 no le da carta blanca a ningún estado ni a ninguna empresa transnacional a violar los derechos humanos reconocidos y establecidos en los instrumentos de derechos humanos de protección a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entre estos está la consulta previa, libre e informada, pero también exige a los estados de que le exija a las empresas a cumplir con normas internacionalmente reconocidas para que demuestren de que la actividad que van a realizar no dañe el ambiente donde viven los pueblos indígenas, pero también que no dañe o que no ponga en vulnerabilidad a los pueblos indígenas en cualquier nivel o en cualquier situación que los pueblos indígenas puedan sufrir en un momento determinado en el futuro. Entonces, sí se está dando, se ha visto de que hay empresas que han continuado sus actividades a pesar de la emergencia, pero hay otras empresas también que han iniciado sus actividades a pesar de que no han cumplido con los estudios de impacto ambiental, no tienen la licencia de los estados, además no han cumplido
con el derecho fundamental de los pueblos indígenas, que es la consulta previa, libre e informada. Entonces, sí se está dando, inclusive hemos visto de cómo se ha criminalizado la defensa de los territorios de los pueblos indígenas en la mayoría de los estados, en Abya Yala, y en algunos estados donde anteriormente no se conocía este tipo de violencia, se está viendo en este momento de cómo han criminalizado, de cómo han asesinado a líderes indígenas y a lideresas indígenas por defender sus tierras y estar en contra de estas actividades extractivas en los territorios indígenas. Saqach ol salijonal las cuancho cotzakal chisera ekchi atinak kinjun li kakomon barkuitzakal sashnaktil li tenamit nashkam mahkilis chabshkush haneb li junjun chikalebal li konke barin salekateb Guatemala utsai sutam li ruchuchoch okanak nakaket kali li esil barkuityokosh kotzbal. ¿Qué recomendaciones tiene para los pueblos indígenas que han logrado condiciones propias para detener la propagación de la pandemia en sus territorios? Bueno, a aquellos pueblos que han logrado la contención del COVID-19, seguir con las mismas políticas y demostrar de que realmente los pueblos indígenas tienen la capacidad de enfrentar crisis como las que se está viviendo en este momento, pero también compartir esa experiencia con sus otros hermanos indígenas de Abya Yala para que se pueda aprender de esas experiencias de los hermanos que han logrado la contención del COVID-19. Y por eso es necesario tener este tipo de actividades para compartir aquellas medidas que han sido positivas y que han tenido éxito dentro de la contención del COVID-19 y hacer charlas y hacer, conferencias interactivas y por estas plataformas para que los mismos representantes de los pueblos indígenas que han logrado la contención lo puedan compartir con aquellos pueblos que no han logrado o que no manejan su territorio como lo manejan ellos. Yo creo que es la necesidad en esta era globalizada. Tenemos que globalizar también el conocimiento de los pueblos indígenas entre los pueblos indígenas a partir de estas plataformas. Y mi recomendación es practicar la solidaridad que nuestros pueblos han sabido mantener históricamente y es lo que ha mantenido vivo a muchos pueblos indígenas en Abya Yala. Bueno, quiero agradecer realmente el espacio también que nos ha brindado para poder estar con nosotros en Prensa Comunitaria, y sabemos que, como pues decíamos al inicio del programa, que no solamente es a nivel nacional, sino que es con esta plataforma, con las herramientas a través de las redes sociales, también tenemos ese acercamiento a todas las comunidades, ¿no? Especialmente en Abya Yala. Tengo una última pregunta. ¿Cuándo termina el proceso de recopilación de información para elaborar su informe y cuándo va a ser publicado o presentado? Vamos a estar pendientes nosotros, estamos enterados de eso. En Naciones Unidas siempre hay una fecha límite para presentar los estudios. Si queremos de que aparezcan dentro del estudio de cualquier relator o de cualquier institución que solicite información. La fecha límite para apoyar el informe del relator y que vaya a ser que aparezca dentro del informe que se va a presentar en septiembre, finalizó el 30 de junio. Sin embargo, hay muchas instituciones y muchos pueblos indígenas que todavía están enviando la información. Me siento satisfecho por el hecho de que la respuesta que dieron tanto las organizaciones, los pueblos indígenas, así como los estados, llegó y rompió un récord que nunca se había visto en un estudio de Naciones Unidas. Llevamos ya más de 170 respuestas al cuestionario que presenté.
y todavía se siguen presentando más. Inclusive se han hecho públicos estudios que en la presentación dicen, este estudio lo elaboramos para apoyar la labor del relator especial y que pueda tomarse en cuenta. La presentación se va a hacer en septiembre, más o menos por ahí por el 22 o 24 de septiembre al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York en octubre. Me refiero a Ginebra, Nueva York, porque son las sedes la sede del Consejo es en Ginebra y la sede de la Asamblea General es en Nueva York. Sin embargo, va a ser de forma virtual también. No hay viajes, no hay nada. Es una forma virtual que se va a presentar. Inclusive ya me pidieron, ¿cómo se llama? El video donde yo hago, ¿cómo se llama? La presentación del informe con una semana antes de la presentación. Entonces, ni siquiera va a ser una cuestión en vivo, sino que va a ser un video que tengo que grabar con el informe que voy a presentar tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea en video, y se va a enviar copia del video a dichas instancias para que pueda ser, ¿cómo se llama?, tomado en cuenta en la reunión del Consejo y de la Asamblea General. Lo que sí nos han pedido de cómo hacemos del video, estemos presentes virtualmente para que se realice un diálogo interactivo entre los estados. Ok, estamos recibiendo varias preguntas de muchos de nuestros oyentes y también pues están conectados a través de las redes sociales y vamos a hacer, bueno, primero varios saludos para su persona y pues también estamos acá nosotros. Es muy difícil poder también darle lectura a todas esas preguntas, ¿no? El tiempo es muy limitado. Entonces, solo una pregunta. ¿Cuáles son los desafíos a futuro que usted se ha propuesto en el marco de esta pandemia como relator? Tal vez desafíos como desafíos, no hay una cuestión de cómo se llama, de decir va a ser el desafío número uno para el relator. Sin embargo, creo que en el plan de trabajo que se ha presentado ante Naciones Unidas está principalmente la cuestión de ver cuál es el impacto de la agricultura a gran escala y la deforestación en los derechos de los pueblos indígenas, con un enfoque particular en la palma africana, la soya, el azúcar, las plantaciones y la ganadería. Es algo que a mí me preocupa en este momento y se ha puesto dentro de las prioridades para el futuro del trabajo del relator. Pero también me interesa ver de que, acordémonos de que el año entrante se cumplen 20 años de la creación del mandato del relator, y por eso es de que este relator ha puesto como uno de sus puntos principales hacer un estudio sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas en la identificación, demarcación, titulación y registro de territorios de los pueblos indígenas. Inclusive hacer un estudio en qué estados se han constituido comisiones, qué ministerios, qué organizaciones y qué comunidades indígenas han elaborado principios rectores y relevantes para mucho también la cuestión de las consecuencias del cambio climático, pero también me interesa conocer cuáles son aquellas prácticas activas que los pueblos indígenas han mantenido para prevenir o mitigar los impactos de, ¿cómo se llama?, del cambio climático. Uno de los temas también que yo he puesto de prioridad es ¿cómo se llama?, es ver cuál es el impacto que tiene la criminalización arbitraria, la tortura y ¿cómo se llama?, en los dirigentes, los líderes y lideresas indígenas que defienden los derechos de los pueblos indígenas, porque desgraciadamente es una realidad que estamos viviendo en este momento y que los estados o las empresas están utilizando para aterrorizar a las organizaciones y a los pueblos indígenas para que ya no sigan defendiendo ¿cómo se llama?,
sus derechos. ¿Qué otra cuestión podría plantear ahorita que me recuerda? Realizar algunas consultas regionales. Para mí, en este momento, lo esencial es hacer una consulta regional en África. ¿Por qué les digo en África? Por el hecho de que en Abya Yala conocemos ya mucho sobre la cuestión de la realidad de los pueblos indígenas. No se ha hecho mucho, por supuesto. Conocemos, pero la realidad sigue siendo la misma en Abya Yala. Pero de todas formas, el estudio que este relator ha planteado como una prioridad es cuál es la situación de los pueblos indígenas en África. No olvidando, por supuesto, el resto de los pueblos indígenas, especialmente de Abya Yala, siendo yo originario de Guatemala, Maya Cachiquel, entonces también tengo que darle prioridad a los pueblos de Guatemala, de Centroamérica y de Abya Yala. Pero sí me interesa mucho la realidad de los pueblos indígenas de África. Muchas gracias, de verdad. Siguen llegando más preguntas, también siguen llegando muchos saludos y agradecemos a toda esa gente linda en los territorios, a todos nuestros hermanos mayas, garífunas, xincas, que también pues están conectados en este momento, y en todos también los pueblos de Abya Yala. Así es que voy a darle rapidito una lectura de un oyente que también pues está conectado en este momento, Ramiro Choco, preso político EFCHI, nos hace un comentario, no una pregunta. En el municipio del Estor, Livingston y Morales eran casi sin mucho contagio, y de un atajo subió al llegar miles de militares, se refiere a lo que es la pandemia, y PNC a imponer un estado de sitio totalmente ilegal que no traía nada de protocolos y seguridad ante la pandemia. Bueno, esto es un comentario, rápidamente lo voy a leer, y también voy a dejarle el espacio para que usted pueda despedirse y también enviar ese saludo cordial a toda esa gente muy linda, muy fina, que pues está con nosotros en los diferentes territorios, en los pueblos de Abya Yala. Bueno, Carlos Ernesto, muchísimas gracias. Janira ni Matiosis, Chive, conocer Tatanana, Ishoki, Alabó, Masha, Yari, Aramaj, que ya y un mensaje, y Matías Chive, conocer. Muchísimas gracias, Carlos Ernesto. Yo creo que es un momento bastante especial para mí. Estar en comunicación con ustedes, con los medios de comunicación alternativos, llamémosles alternativos en este momento, porque llevan la información donde los medios de comunicaciones nacionales no los llevan, y transmiten información que los otros medios no les interesa transmitirlos. Felicitaciones, muchas gracias a todas y a todos los hermanos y hermanas que mandaron saludos. Los mensajes o las preguntas que no se pudieron leer o contestar no es porque no querramos contestarlos, sino porque no hubo el tiempo suficiente. Sin embargo, estoy en la mejor disposición, estoy en las manos de ustedes, Carlos Ernesto, para cuando deseen nuevamente que esté en su programa. Será un honor para mí nuevamente estar con ustedes. Es incómodo la rincho coche la que crukine kakangel y yokosh kosbal salijonala na Juan dice ekli yoko banjo serecho juniles y yoke sakal chi kitbal u chi ramikila pili eselein. Muchísimas gracias, esperemos que no sea la primera y última vez tenerlo acá. Esta es su casa, Prensa Comunitaria, y pues esperamos tenerlo para otra próxima entrevista. Feliz tarde a todos y todas.